Y es que los comercializadores de carne han decidido elevar el precio de este producto de primera necesidad en 2 bolivianos. En los diferentes cortes, la carne de primera de 34 ha pasado a costar 36 y la carne de segunda de 28 a 30 bolivianos. Han anunciado también una movilización en Santa Cruz para esta jornada, ratificando el precio de la carne, pese a que desde el Viceministerio de Defensa al Consumidor han anunciado operativos en los diferentes mercados de la capital cruceña para evitar cualquier incremento. Más temprano hablábamos con el ministro de Desarrollo Productivo y ahora para hablar del tema estamos con el ganadero Emilio Peña, acá en estudios, a quien saludamos cordialmente. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Dependiendo de la época del año, el ganadero recibe entre 8 y 12 bolivianos por el kilo de ganado vivo. ¿Cómo se fija ese precio? Bueno, ese precio lo fija el mercado, lo fija hasta cierto punto el mismo comercializador o el comprador de ganado, mucho más que el vendedor, que seríamos los productores, ¿no? El productor lleva su ganado ya sea a diferentes puntos de remate o mismo en las mismas propiedades, pero literalmente el que fija el precio es el comprador, ¿no? Nosotros los ganaderos creo que somos alrededor de 33.000 productores de ganado en el país, o al menos en Santa Cruz, y no tenemos la capacidad de poder tener la fuerza para poner un precio al ganado, ¿no? El precio lo pone simplemente el mercado. Hay épocas donde el animal escasea un poco. Escasea, digo yo, ¿por qué? Porque en la época seca, por ejemplo, hay menos animales gordos, ¿no? Y cuando se prolonga, como este año que se prolonga un poco la época seca, entonces al final de la época seca sale menos animal, ¿no? Estadísticamente se puede ver y cíclicamente que en esa época el precio sube un poco, pero luego se estabiliza cuando comienzan las lluvias y comienza a haber ganado de la manera normal, ¿no? Lo mismo pasa cuando se atrasan un poco, cuando se adelantan las épocas de lluvia en otros momentos, ¿no? Que también el animal sale menos, pero es básicamente cíclico eso, ¿no? Sin embargo, para el comprador final, ese mismo kilo le está llegando a costar ahora 36 bolivianos. ¿Quién se lleva la mejor parte de este negocio? Mire, creo que el intermediario es el que aprovecha más este tipo de situaciones, ¿no? Porque nunca he visto que se quejen cuando a veces nos compran el animal a precios muy bajos, cuando hay mucha oferta de ganado, ¿no? Me imagino que los márgenes en ese momento son para el comercializador muy altos, ¿no? Y cuando parece se le acorta ese margen es que él protesta, ¿no? Pero al mismo tiempo, y acabo de escuchar lo que usted me ha mencionado, lo que no lo ha mencionado, usted lo ha mencionado, el personal del MAPA, ¿no? Que va a haber carne disponible, entonces sería un despropósito hacer ese tipo de, no sé, de protesta, siendo que ya le están ofreciendo la cantidad de ganado que ellos requieren al precio que ellos están buscando, ¿no? Entonces no sé si realmente es una queja real o simplemente es una queja ya que va más allá del precio de la carne, ¿no? Señor Peña, ¿cómo está? Pablo Montaño lo saluda, muy buenos días. Los comercializadores de carne anunciaron justamente la subida del precio de la carne de res. ¿Le beneficiará en algo a los ganaderos? Bueno, definitivamente cuando el precio al productor sube, por supuesto que beneficia. Más o menos el beneficio es que recupera un poco los incrementos que hemos subido, que hemos tenido que cubrir en los últimos años. No nos acordemos que si usted ve la estadística, yo me baso básicamente en estadística y números del INE, ¿no? El precio de la carne en los últimos 5 años se ha mantenido relativamente estable, ¿no? No ha acompañado la inflación, ¿no? de cada año, ¿no? Creo que en los últimos 5 años el precio ha aumentado 1%, cosa que si uno ve un poco las noticias, ni siquiera llega a cubrir la inflación que ha ocurrido en Bolivia en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, definitivamente que hay momentos en el año que el precio sube y ahí se beneficia el productor, pero hay momentos también que el precio está muy, muy bajo y que hasta cierto punto se puede decir vendemos a pérdida por la necesidad de cubrir nuestro flujo de caja, cubrir nuestras deudas al banco, nuestros pagos al banco, ¿no? Que no son cíclicos, son estables, entonces muchas veces tenemos que chupar esa pérdida y otras veces aprovechamos un poco más de ganancia para poder mantener el precio estable durante los años, ¿no? En un precio promedio anual, ¿no?
Este año hubo heladas, sequías que quemaron pastos y cultivos, provocando justamente hasta una pérdida de 60% en el tema de la maíz y el sorgo. ¿Cómo hicieron los ganaderos para eliminar sus cuentas? Mire, los ganaderos han tenido en los últimos años, no solamente quiero enfocarme este año ha sido un año bastante atípico, un año muy fuerte para el ganadero, pero el ganadero en los últimos años ha invertido mucho en tecnología. Y tecnología no es simplemente comprarse una computadora o tener el teléfono de última generación. Tecnología en la parte ganadera quiere decir mejorar en eficiencias mediante tecnología, por ejemplo, mejorar la carga genética de los animales, no tener toros reproductores, por ejemplo, registrados para poder tener un mejor animal que han sido evaluados los toros. Tenemos mejores animales, nos dan mejor peso, a más precocidad, y eso obviamente ha hecho que podamos resistir este tipo de embales, se puede decir, de los precios de los commodities. Para el confinador ha sido devastador porque se le han subido los precios de la comida altísimo y el precio se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Y la forma como se ha hecho eso básicamente es con tecnología y como usted mismo, como lo ha mencionado antes, cuando a veces los precios suben, eso nos sirve para poder resguardarnos. Y obviamente lo ocupamos para el momento de vacas flacas, podría decir, ¿no? Pero de esa manera lo hemos podido hacer, ¿no? Con tecnología, con eficiencias, ¿no? Encontrándole al centavo para poder ocuparlo cuando nos haga falta, ¿no? Señor Peña, los comercializadores de carne dicen que la exportación genera desabastecimiento interno. ¿Es cierto esto o es un falso debate? Yo creo que es un falso debate, sinceramente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, los predios de exportación están básicamente limitados, ¿no? Los predios de exportación no venden al mercado local, pero la carne local, la producción de carne en Bolivia, básicamente, lo sobrante va a la exportación. Mismo creo que el ministro o viceministro lo dijo ayer, que ellos tenían unos cupos de exportación que pusieron ahora en abril, mayo de este año. Se cumplen esos cupos y no se exporta más. Pero nuestra producción de carne cubre completamente el mercado local y nacional, ¿no? Lo que sobra va a la exportación. Entonces, ese sobrante lo que hace más bien es, yo creo, poder mantener los precios estables. ¿Por qué? Porque muchas veces el precio de exportación pudiese ser mejor, entonces uno hace que eso le compense para el precio menor local. Vuelvo a decir, la exportación no pienso que no tiene nada que ver con el aumento o la bajada de los precios, porque lo vemos los últimos 5 o 6 años, recién a partir del año 2020 hemos exportado en manera cuantiosa, ¿no? Pero se ve que el precio de los últimos 5 años ha sido cíclico y no ha tenido nada que ver la exportación, ¿no? Entonces, pienso que eso es un falso discurso para, no quiero decir que nos quieren perjudicar, pero hasta cierto punto para poder llegar a sus objetivos, ¿no? Ahora, el sector ganadero ha invertido más de 700 millones de dólares en los últimos años y el hato ganadero ha crecido a un ritmo del 4%. Sin embargo, una protesta de comercializadores hizo que el gobierno fije cupos de exportación. ¿Esto incentiva al sector a seguir creciendo? Mire, cualquier cupo, creo yo, limita, ¿no? Limita al sector. Porque obviamente al momento de pedir cupos no deja de ser un trámite burocrático y un poco asusta cuando uno escucha la palabra cupos, ¿no? Especialmente con inversiones grandes, asusta porque no deja al mercado trabajar, sino más bien, como le dije anteriormente, me estoy redundando, limita la cantidad de exportación, que muchas veces no necesariamente es por razones reales, sino puede ser por protestas que lo van a limitar y eso un poco desincentiva al ganadero, ¿no? Entonces, en el corto plazo puede tener un efecto en pro de algún sector, pero en el largo plazo creo que perjudica no solamente al ganadero, sino también al país, ¿no? Porque deja de exportar, dejamos de recibir dinero de afuera, entonces nos saca un poco también del ámbito internacional, ¿no? Le agradecemos muchísimo por esta entrevista. Era Emilio Peña, dirigente ganadero, que estuvo hablando con nosotros más temprano. Hizo lo propio el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca. Vamos a ver qué es lo que pasa con el precio de la carne.